mi nombre es Victoria. Mi nombre es Josefina. Y hoy vamos a contarles un poco sobre los abejorros que podemos encontrar en la Patagonia y vamos a pasar por algunos temas. Vamos a charlar sobre invasiones biológicas, un poco sobre la declinación del mangangá, que es nuestro abejorro nativo patagónico, que es este de la foto, y un poco sobre ciencia ciudadana. Así que bueno, más o menos durante la charla vamos a ir desde generalidades como, bueno, qué son las abejas, qué es la polinización, cuál es la crisis de polinizadores que estamos atravesando hoy en día. Después ya vamos a hablar un poco más de la Patagonia, particularmente con las causas y consecuencias del mangangá. Y después les vamos a contar un poco lo que estudiamos en nuestro proyecto de ciencia ciudadana, que es Bien Abejorro, y un poco de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Bueno, como dijo Vicky, queríamos empezar hablando sobre quiénes son las abejas. Porque en general cuando hablamos de abejas, lo primero que se nos viene a la mente es esta imagen, la abeja de la miel, Apis mellifera, que es una especie de abeja originaria de Europa, de Asia y de una parte de África, que estamos muy familiarizados porque el hombre estuvo muy en contacto con ella desde la antigüedad, porque fue domesticada para la producción de miel y para otros subproductos de la colmena, y más recientemente también se la usa mucho para polinizar cultivos para asegurar una buena cosecha. Sin embargo, existen más de 20.000 especies de abejas en el mundo, que como verán tienen diferentes colores, diferentes formas, diferentes tamaños y también diferentes formas de vida, porque esta vida social que tienen las abejas, con división de tareas, con diferentes castas, no es lo más común. También la tienen los abejorros, pero que son abejas, pero que no es lo más común. La gran mayoría de las abejas son solitarias. Esto quiere decir que ellas mismas como individuos se encargan de hacer todas las tareas del ciclo vital. Es decir, buscan alimento, se encargan de cuidar el nido, se reproducen y en el único momento en que están juntas es en el momento de la cópula, digamos, y después cada una vive de forma solitaria. Lo que sí tienen en común todas las abejas es que son excelentes polinizadoras. ¿Pero qué es la polinización? La polinización es la transferencia de polen desde los estambres, que es el órgano reproductivo masculino de la flor, hacia el estigma, que es donde están los óvulos, que es la parte femenina. Entonces, cuando el polen llega al estigma, se produce la fecundación de ese óvulo y empieza a formarse el embrión, que es la semilla, que es lo que va a dar a la siguiente generación. Como ven acá en el ejemplo de la manzana, cuando la flor está polinizada, empieza a engrosarse el ovario, que es la parte de abajo de la flor, y se empieza a desarrollar el fruto y en su interior las semillas. En esta interacción entre el polinizador y la planta, ambas partes se benefician. Es una interacción mutualista, se dice, porque el polinizador obtiene su alimento, la planta produce néctar como recompensa y como estímulo para atraer a los polinizadores. El néctar es una sustancia azucarada que les provee energía, son hidratos de carbono, y también los polinizadores se llevan un poco de ese polen que es una fuente de proteínas. Y por el otro lado, la planta obtiene esa transferencia de polen que es necesaria para su reproducción. Además de las abejas, existen muchos otros animales que son polinizadores. Hay plantas que son polinizadas por roedores, hay plantas que son polinizadas por mariposas, por aves, por escarabajos, por murciélagos y por moscas. Pero bueno, los más abundantes son las abejas. Y no solo los animales polinizan, sino hay muchas plantas como las coníferas o por ejemplo el ciprés, que es polinizada por viento, y otras plantas que son medio raras, que son polinizadas por el agua, como que ese arrastre del polen lo hace el agua y lo deposita en el estigma de la flor. Bueno, esta función que cumplen los polinizadores les permite la reproducción a las plantas, es fundamental entonces para el mantenimiento de los ecosistemas naturales. Por ejemplo, en el bosque andino patagónico, el 85% de las plantas leñosas tienen una polinización por animales, pero también muchas herbáceas. Acá hay unos ejemplos de plantas polinizadas por animales. Está el chilco, el amancay, el calafate, bueno, más al norte el canelo, el maqui, el quintral, por ejemplo, es un ejemplo de polinizadas por aves. Así que es vital para el funcionamiento de los ecosistemas naturales la función de la polinización y los polinizadores en particular.
Pero también es muy importante en la agricultura, en los agroecosistemas, porque se estima que el 75% de los cultivos que están destinados para consumo humano dependen de los polinizadores en alguna medida. Hay cultivos que sin polinizadores no producirían fruto, otros serían frutos chiquitos, deformes o en mucha menor cantidad. Así que, bueno, la producción de nuestros alimentos también dependen de los polinizadores. Acá hay algunos ejemplos, pero hay muchos más. Está el kiwi, el pomelo, casi todos los frutos que consumimos dependen de estos animales. Sin embargo, desde la década del 90 se está viendo alrededor del mundo una crisis de polinizadores y salió en todas las noticias y se escriben un montón se estudian las causas y las consecuencias de la desaparición de los polinizadores, pero lo que siempre parece es que todo el mundo se enfoca en la abeja de la miel, pero como dijimos, la gran mayoría de los polinizadores son abejas solitarias. Es necesario conservarlas a todas, y lo que tiene es que, por ejemplo, las abejas sobre todo, y un poco también los abejorros, están bastante estudiados, su biología, qué les hace mal, qué les hace bien, qué ecosistemas prefieren. Pero de las abejas solitarias sabemos casi nada, y no acá en Argentina, sino en el mundo, porque son más chiquitas, son más difíciles de ver, son como, sí, están cumpliendo su rol, pero como que son casi invisibles para la mayoría de la gente, entonces es necesario también prestar atención a esa cantidad y diversidad de especies de abejas que están cumpliendo un rol muy importante en los ecosistemas naturales y también en los agroecosistemas. ¿Cuáles son las causas de esta crisis de polinizadores? Bueno, son muchas. Y a veces actúan en conjuntos, es como un combo de cosas pasando al mismo tiempo que hacen un escenario muy complejo de estudiar y de mitigar esos impactos, porque hay muchas cosas involucradas. Por ejemplo, la principal causa de crisis es la pérdida de hábitat. Bueno, acá en Patagonia lo que estamos viviendo es incendios forestales, sobre todo en Patagonia Norte. Bueno, acá no sé cómo están con eso, pero al menos en Patagonia Norte la cantidad de hectáreas que se están perdiendo de bosque nativo y de hábitat para estos polinizadores es inmensa. Otra pérdida de hábitat, otra causa, digamos, es la deforestación para la plantación, para la agricultura extensiva, que se desmonta hábitat para plantar un monocultivo. El monocultivo es una especie de planta, entonces florece en un periodo particular de tiempo, acotado, todo junto, y el resto del año es un desierto para las abejas porque no hay alimento, no hay recursos, además de que la maquinaria agrícola no permite que haya nidos en ese suelo porque se destruyen, además de que se aplican pesticidas. Y por ejemplo en la comarca andina, que es una región como conocida por su agroecología, como para su agricultura sustentable, incluso ahí las mieles tienen restos de pesticidas. Así que como que es una práctica que aunque esté hecha en baja medida, a las abejas les impacta de lleno porque su recurso es la flor, y la flor está expuesta a todos estos agrotóxicos. Bueno, de invasiones biológicas no voy a adentrarme mucho porque ahora es lo que sigue la charla, pero por ejemplo, cambio climático, una de las consecuencias del cambio climático, por ejemplo, de las sequías, es que no hay suficiente agua en el suelo, entonces las flores no pueden producir néctar, entonces hay escasez de alimento. O, por ejemplo, cambian las temperaturas normales de los ambientes y se desfasa la floración del nacimiento de los polinizadores, entonces no se encuentran en el espacio y en el tiempo y ellos pierden el recurso y las plantas pierden su servicio de polinización. Como verán, es un panorama bastante complejo y bueno, estamos estudiando un poco eso. Bueno, así que hasta ahora vimos un poco así más en general qué son las abejas, qué son la polinización y por qué es tan importante, y un poco sobre la crisis. Y ahora vamos a charlar un poco más sobre los abejorros del género Bombus, que son con los que nos enfocamos nosotros, porque es realmente imposible tratar de estudiar las 20.000 especies de abejas que hay, así que nos acotamos a un solo género. Los abejorros del género Bombus son excelentes polinizadores, hay más de 250 especies en todo el mundo. La mayoría están ubicadas en el hemisferio norte. Si miramos este mapa, vamos a ver que donde hay un cuadrado significa que hay abejorros, y el color tirando más a rojo y naranja significa que hay una gran abundancia de especies, y tirando hacia más celeste,
verde es que hay menos especies. Si miramos, por ejemplo, la región del Himalaya, que es como por acá, vemos que hay 71 especies de abejorros, pero si miramos la Patagonia Argentina, tenemos un cuadradito celeste que dice 1. O sea que tenemos solo un abejorro en esta región. Bueno, y tienen una gran diversidad de patrones de coloración, que eso nos ayuda mucho a nosotros que los tenemos que estudiar. Como podrán ver acá, hay como muchas combinaciones de colores y muchas tienen como patrones de bandas de distintos colores en distinto orden y tienen una gran variedad de colores, o sea, gris, blanco, naranja, amarillo, y eso es como característico de cada especie. Son insectos sociales, como les contaba José recién, viven en colonias en donde hay una reina y después hay obreras, que son muchos individuos que cooperan por el bien de esa colonia y trabajan en conjunto. Suelen hacer los nidos en el suelo. En esta foto, por ejemplo, se ve un nido que encontró una de nuestras compañeras, que es un nido de mangangá, que es extremadamente difícil de encontrar. Suelen hacer los nidos en huecos que quedan como entre la vegetación o entre las ramas. Y bueno, y ahí hacen sus nidos. En general, para encontrar un nido, uno tiene que perseguir un abejorro, y cuando uno ve que entran y salen de un agujerito del suelo, probablemente es porque ahí abajo haya un nido. Tienen un ciclo de vida anual en el cual el único individuo que atraviesa, o sea, que sobrevive durante todo el año es la reina. El ciclo comienza en la primavera tardía, cuando empiezan a subir las temperaturas, empieza a bajar el nivel de nieve o de invierno. La reina sale de un escondite que utilizó para hibernar, empieza a buscar los recursos en las primeras flores de la primavera y empieza a buscar un lugar para hacer su nido. Cuando lo encuentra, pone los primeros huevos, de los cuales van a salir obreras, y ahí las obreras ya la van a empezar a ayudar a la reina a incubar los huevos, a buscar comida, a mantener como la limpieza y el orden del nido, y la reina se va a quedar ahí adentro solamente poniendo huevos. Eso va a ser así durante todo el verano, y hacia el final del verano, que acá en Patagonia suele ser a fines de febrero, principios de marzo, la reina va a poner huevos especiales, de los cuales van a salir machos y princesas, les decimos, que son como las futuras reinas, que van a abandonar el nido y van a buscar aparearse con otros machos y otras princesas de otros nidos. Y una vez que la princesa se aparea, busca su lugar para hibernar y comienza el ciclo de nuevo. Entonces, en general, la única que sobrevive todo el año es la reina. Las obreras suelen vivir entre 2 y 3 semanas y los machos unos cuantos días nada más. Otra característica importante de los abejorros es que pueden generar calor corporal. Esto es una característica casi única en los insectos. Lo que hacen es contraer los músculos de las alas y generan calor. Acá, por ejemplo, podemos ver 2 fotos, una sacada con una cámara normal y otra sacada con una cámara térmica. Los puntos amarillos fuertes que vemos son las temperaturas más altas. Por ejemplo, ahí podemos ver que ese abejorro generó 21 grados y medio. Y acá vemos una colonia que muchos abejorros están generando mucho calor, entonces así se mantiene como la temperatura del nido. Y bueno, y esto le permite a los abejorros, además el hecho de que estén cubiertos de pelo y de que tengan un tamaño bastante grande, hace que puedan generar mucho calor y como preservar ese calor con los pelitos. Y esto les permite mantenerse activos a temperaturas muy bajas. Entonces, por ejemplo, acá en Patagonia, por más de que haga frío, uno puede seguir viendo a los abejorros en actividad. Bueno, en Argentina podemos encontrar 10 especies de abejorros. Tenemos 8 especies que son nativas, que se encuentran distribuidas a lo largo de todo el país y que cumplen roles muy importantes en la polinización de las plantas nativas de cada ecosistema. Y por otro lado podemos encontrar 2 especies exóticas, que son estas que están ahí. Ya les voy a contar un poquito más. Acá en Patagonia podemos encontrar hoy en día 3 especies. Bombus dalbomi es la especie de abejorro nativa, que es al que le llaman comúnmente mangangá, y después tenemos otras 2 especies exóticas que son Bombus terrestris y Bombus ruderatus. Bueno, hablando un poquito más de Bombus dalbomi, que es nuestro abejorro nativo, es el único abejorro nativo tanto de la Patagonia argentina como chilena. Es la especie nativa que se encuentra más austral, o sea, que tiene una distribución más al sur en todo el mundo. El color es muy característico porque esta especie no tiene un patrón de bandas definido, sino que toda su coloración es naranja. Todos los pelitos que tiene son naranjas, pero la parte de abajo es totalmente negra. O sea, las patas y lo que sería como la panza y la carita son negros.
Por otro lado, su zumbido es muy característico porque es un abejorro muy grande, entonces produce un zumbido muy grave. Es muy común que uno cuando va caminando por el bosque es más común escucharlo primero y después observarlo, sobre todo las reinas que tienen un gran tamaño. Y bueno, eso es uno de los abejorros más grandes del mundo. Es un excelente polinizador de muchas plantas que se encuentran en el bosque patagónico, como algunas especies de arbustos y árboles, como vemos acá, el michay, el calafate, el chilco, el espino. Son todas especies nativas que evolucionaron en conjunto con Bombus dalbomi. Entonces, hoy en día como que este abejorro está especializado en la polinización de esas especies. También de muchas herbáceas, como las muticias, la arvejilla, el amancay, muchas especies que estamos súper acostumbrados a ver en el bosque. Bueno, y esta especie, desde hace unos años, que se encuentra categorizada en peligro por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, porque en tan solo 15 años desapareció del 80% de los lugares donde habitaba. Y bueno, y por esa razón es tan difícil de ver, y es como un poco una de las figuritas difíciles del parque. Pero ¿por qué está declinando el mangangá? Una de las principales causas de la declinación de esta especie es la comercialización de abejorros europeos para la polinización de cultivos en Chile. Tenemos una de las primeras especies exóticas que ingresó para este fin, es Bombus ruderatus, que esta especie fue introducida una sola vez en el año 1982 y nunca más fue introducida. Esta especie tiene un patrón de bandas que es amarillo, negro, amarillo, si observamos solamente el tórax. Y por otro lado, otra especie que se sigue introduciendo continuamente desde 1997 es Bombus terrestris, y esta especie es la que es más abundante hoy en día. Y si observamos el tórax, es decir, esta parte pero de esa especie, vemos que tiene un patrón que es amarillo y negro. Son muy parecidas a simple vista, pero si uno mira el patrón de bandas, podemos ver que Bombus ruderatus tiene una banda amarilla más. Quizás cuando uno lo ve volando no es tan fácil darse cuenta, pero cuando uno se va haciendo el ojo, como que se va dando cuenta más fácil. Bueno, estos son algunos de los cultivos que utilizan colonias comerciales de Bombus terrestris en Chile. Como verán, son todas alimentos que estamos súper familiarizados. Como que detrás de todo lo que consumimos hay una historia de comercio y de cosas que pasan. ¿Y qué pasa con Bombus terrestris? Bombus terrestris es una de las especies invasoras más exitosas alrededor del mundo. Es una especie que se comercializa mucho para la polinización de cultivos en muchos países, como por ejemplo Australia, Japón y Nueva Zelanda y Chile. Y en muchos países se empezó a ver que esta especie se volvía rápidamente muy abundante y que empezaba a tener impactos en los ecosistemas. Entonces, en muchos lugares se dieron cuenta a tiempo de esto y se prohibió o se empezó a regular el comercio de esta especie. En Argentina, por ejemplo, la importación de estos abejorros está prohibida por SENASA. Sin embargo, en Chile, por más de que esta especie se volvió muy abundante y muy invasora y está empezando a tener consecuencias en el ecosistema, se sigue ingresando año a año miles y miles de colonias, que bueno, el problema es que se utilizan en cultivos que son al aire libre. Entonces estos abejorros no tienen ningún problema en establecerse en los ecosistemas nativos y de esa forma cruzaron la cordillera de los Andes y los tenemos acá en Argentina cuando se supone que está prohibido su importación, lo tenemos igual. En realidad hay empresas, hay una que es la más conocida que se llama Biobest, que es una empresa belga, creo, de Bélgica, que cría a mansalva y vende y exporta a distintos países del mundo. Son abejorros para cultivos, porque bueno, como que detrás de todo esto está la idea de que cuantos más polinizadores tengo, mejor es mayor es la productividad de mi cultivo, digamos. Sin embargo, eso no es así, así que ahora les vamos a contar un poco más sobre eso. La invasión tuvo muchas consecuencias. Esta era el panorama antes de la introducción, Bombus terrestris se introdujo por primera vez en el 97 y año a año se sigue introduciendo, y esto es lo que vemos ahora. Cada punto es un área donde está registrada la especie. Vemos que se introdujo acá, más o menos, y vemos que se expandió para el norte de Chile, para el sur de Chile y Argentina, y hasta llegó a la costa atlántica. O sea que está ocupando una diversidad de ambientes enorme, con características súper diferentes, lo que nos habla de que esta especie es muy
adaptable a las diferentes. Imagínense, acá tenemos selva valdiviana y acá tenemos una estepa. Sin embargo, el abejorro está pudiendo adaptarse a todos estos ambientes, incluso llegó hasta Tierra del Fuego. Así que bueno, se expandió hacia todos los puntos cardinales prácticamente, incluso hasta las autoridades de México están preocupados porque los modelos matemáticos y estadísticos que se usan para predecir hasta dónde va a llegar la especie, teniendo en cuenta los climas, la vegetación y las características de la especie en cuestión, dicen que va a llegar hasta Centroamérica. Entonces, y como va subiendo, va llevándose puesto un montón de especies nativas y bueno, y ahora les voy a hablar un poco de las consecuencias también en las plantas. No solo que se expandió hacia todos lados, sino que está en una proporción muy, o sea, es una cantidad desproporcionada de insectos, es muy abundante, incluso en su lugar nativo no es tan abundante. Esto es una característica de las especies invasoras, que al lugar en el que llegan se vuelven súper abundantes. La otra vez nos visitó un investigador de Inglaterra, que en Inglaterra esta especie es nativa y dice, nunca yo en mi vida vi tantos abejorros. Entonces es tan abundante que compite por los recursos, no solo de alimentación, sino también de nidificación. Y además, este abejorro sale antes en la primavera. En Patagonia Norte lo podemos ver más o menos de fines de agosto, principios de septiembre, hasta mayo, ponele, en los mejores años. Y Dalbomi, el nativo, sale más o menos en noviembre y hasta marzo. Entonces es como que sale tan antes que para cuando este abejorro está empezando su colonia, el otro ya tiene cientos de obreras y es mucho más entonces probable que esta competencia la sienta mucho más fuerte. Bueno, no solo eso, sino que cuando se introdujo el abejorro exótico se introdujeron enfermedades que no estaban en la región antes. Acá está el ejemplo de 2 parásitos intestinales que se transmiten de la vía oral fecal. O sea, cuando un abejorro está enfermo y visita una flor, puede depositar heces, o sea, puede hacer caca en la flor y contaminar el néctar y el polen, y después un abejorro sano visita la misma flor y se parasita, y no solo eso, sino que cuando vuelve al nido es mucho más probable que se contagie el resto de la colonia porque el contacto es mucho mayor. Esta es otra de las hipótesis de por qué está declinando el mangangá. Este parásito me parece no, estamos seguros de que ya estaba acá, pero que es Apicitis bombi, no se había detectado en la región antes, entonces esa es una de las principales hipótesis de por qué está declinando. Los efectos de estos parásitos en los abejorros son muy variados y depende mucho del contexto, pero van desde desorientación, no saben cómo volver a la colonia, no saben manipular la flor, no saben dónde está el néctar, como que no saben tratar a la flor, hasta la muerte, como que hay un abanico de síntomas que dependen mucho de la especie y del contexto. Lo que nosotros estamos viendo es que este parásito está en muy alta prevalencia. Entonces lo que podría ya estar pasando es que el abejorro exótico sea muy resistente a ese parásito, entonces pueda llevarlo consigo mucho antes de morirse, entonces lo esparce más en el ambiente. Otra cosa la que pasa es con las plantas, porque uno pensaría, bueno, se extingue una especie pero llega otra. Entonces el rol de la polinización debería estar cumpliéndose en el ecosistema. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, una diferencia anatómica muy chiquita, como puede ser el largo de la lengua, hace que los insectos sean totalmente diferentes. Bombus terrestris tiene una lengua un poco más corta que Bombus dalbomi. Y como dijo Vicky, las flores de acá de la Patagonia evolucionaron con el mangá y tienen las formas como especializadas para que sean compatibles. Por ejemplo, estas flores, que es la albergilla, la vicia y el chilco, son flores alargadas de corola larga. Entonces, el exótico no llega a alcanzar el néctar. Entonces, como no llega, la perfora, si ven acá hay como unos agujeros, perfora la flor, roba el néctar y no poliniza. Nunca entra en contacto con la parte de donde está el polen, que están, bueno, acá esto no se ve, como desde abajo. Entonces, esto es como una visita, como le dicen, legítima, en donde tanto el polinizador como la planta están beneficiadas, y esto es una visita ilegítima o robo de néctar, que bueno, solo sale beneficiado la abeja. Y muy desbeneficiada, digamos, Sí. la planta porque se rompe. Y no solo eso, es que el mangangá, una vez que está hecha la perforación, va y no poliniza la flor. O sea que le cambia el comportamiento al abejorro nativo.
Si el mangangá ve un chico, una vicia robada, va y saca del agujerito. O sea, aprendió que así puede obtener la recompensa y, Sí. claro, es menos esfuerzo. Ahí en esa foto se ven como... Sí, bueno, acá hay un agujerito que ya está... El mangangá no perfora, pero si está el agujerito va por acá. Acá está robando y acá también. Y acá se ve el agujerito. Así que bueno, es un problema también para la reproducción de las plantas nativas. Y no solo para las plantas nativas, sino para los cultivos regionales. Esto es un estudio que se hizo en la comarca, donde bueno, se planta mucha frambuesa. Es tan abundante el abejorro exótico que está como desesperado por el recurso. Visita demasiadas veces una flor y la rompe. Cuando la flor está rota, no produce buen fruto. Incluso cuando el exótico emerge tan temprano en la temporada que las frambuesas están cerradas, entonces perforan el pimpollo y le sacan el néctar antes de que abra la flor. Esto es una frambuesa bien formada, cada uno de los granitos se llama drupa, y esto es lo que pasa cuando se sobrevisita la flor. Acá es el número de drupas, o sea, de cada uno de los granitos, y las visitas. Se ve que cuando suben las visitas, el número de drupas es muy bajito, o sea, así, y cuando el número de visitas está como acorde, porque es todo un costo-beneficio, cuando es como razonable el número de visitas, es la producción máxima. O sea, más polinización no es mejor producción. Es como el colmo porque están introduciendo este abejorro para beneficiar a los cultivos y está tan descontrolada la situación que, bueno, está dañando a los cultivos. Bueno, seguimos. ¿Cómo podemos participar del cuidado del mangangá? Nosotros en nuestro grupo de investigación desarrollamos un proyecto de ciencia ciudadana llamado Vi un abejorro. Es un proyecto que inició con nuestras jefas que ya vienen estudiando al abejorro hace 30 años y ellas constantemente recibían registros anecdóticos de conocidos que sabían que el abejorro nativo estaba en peligro de extinción, entonces que cada vez que lo veían, ¡ay, sabés que vi el abejorro! Entonces les avisaban así como anecdóticamente porque sabían que estábamos estudiando a este abejorro. Entonces, como para poder estandarizar todos los datos, es decir, igualarlos, que tengan todos la misma información, ordenarlos y tener cada vez más, decidimos hacer este proyecto principalmente enfocado en Bombus dalbomi, que es nuestro mangangá nativo. Sin embargo, nos dimos cuenta que Bombus terrestris podría empezar a avanzar y a aumentar su distribución a lo largo de Argentina, y como yo les contaba recién, tenemos 8 especies nativas de abejorros. Entonces, ¿qué pasa si de repente Bombus terrestris empieza a tomar contacto con las otras especies nativas del país? Estaba bueno como ampliar un poco la visión y bueno, en vez de enfocarnos únicamente en una especie, tratar de monitorear qué pasa con todas las especies. Entonces, nuestro proyecto lo que hicimos fue ampliarlo a todo el país y hoy en día buscamos monitorear a las 10 especies de abejorros, las 8 nativas y las 2 exóticas. Bueno, yo recién les decía que es un proyecto de ciencia ciudadana. Esto significa que la ciencia ciudadana en esencia es una metodología en la cual el sector científico trabaja en conjunto con la comunidad. Entonces, de esa forma, como que la sociedad se vuelve partícipe de todos los pasos que conlleva una investigación científica. Entonces se achica un poco el puente entre los científicos y que uno por ahí tiene una visión del científico metido en un laboratorio pensando y escribiendo y haciendo experimentos, y todo el mundo que está por fuera del ámbito académico que no tiene por qué saber cómo se inicia una investigación científica. Bueno, trabajar con ciencia ciudadana tiene muchas ventajas. Por ejemplo, tenemos muchos datos en menos tiempo y de áreas geográficas muy amplias. Si yo, por ejemplo, quisiera tomar datos de todo Bombus dalbomi, yo tendría que recorrerme en mi auto toda la Patagonia y probablemente eso me tome muchísimo tiempo. Sin embargo, si yo tengo observadores que saben diferenciar entre el abejorro nativo y los exóticos y los tengo distribuidos por toda la Patagonia, podemos recolectar muchos datos muy rápido. Y por otro lado, la sociedad se empieza a conectar con la biodiversidad y la ciencia, es decir, las personas cuando empiezan a aprender las diferencias entre las especies como que se vuelven más observadores. Vas a regar el jardín y ves un abejorro y uno se queda pensando, uy, ¿cuál es? ¿Es el nativo? ¿Es el exótico? Quizás si ya uno se aprende los nombres científicos, buenísimo, porque ya lo puede identificar apenas lo ve. Y además,
algo que tiene muy lindo la ciencia ciudadana es que se genera una construcción participativa del conocimiento. Entonces, por ejemplo, yo les vengo hoy y les cuento toda esta situación del abejorro nativo y quizás a alguien de ustedes se les ocurre una forma de hacer que en Chile se frene la importación o cualquier experimento que ustedes nos pueden contar y se genera como un ida y vuelta de, bueno, tratemos de hacer esa metodología, bueno, hagámoslo, ¿y cómo lo hacemos? Y no es que los científicos nos encerramos en nosotros mismos y hacemos lo que nosotros queremos, sino que se genera como un ida y vuelta de conceptos y de ideas y de pensamientos que es muy bueno para hacer ciencia. Entonces, nuestros objetivos a nivel nacional es que se reconozcan las especies exóticas y las nativas, idealmente que se conozcan todas, es decir, que uno pueda ir al jardín o estás en un campo o estás en algún lado y que vos puedas ver un abejorro y digas, ya sé qué especie es esta. Por otro lado, nuestro objetivo es dar a conocer la problemática que representan las especies invasoras. Nos ha pasado muchas veces en nuestro proyecto que nos preguntaron, ¿cómo hago para criar al Bombus terrestris, por ejemplo? Entonces, bueno, no, desde nuestro lugar tratar de explicar, bueno, no, idealmente no, como tratar de dar a conocer qué problemáticas trae, no solo para las otras abejas, sino también para las flores. También nuestro objetivo es monitorear en vivo la expansión de la invasión y la retracción de las especies exóticas, de las especies nativas. Entonces, si hay alguna especie nativa que toda la vida se vio en un lugar y de repente no se está viendo, bueno, ¿qué está pasando ahí? Como tratemos de detectarlo lo más en vivo que podamos. Y por último, contribuir al estudio del estado de conservación y al monitoreo de Bombus dalbomi, que es nuestra especie que hoy está en peligro. Entonces, bueno, quizás algunos de ustedes están acá porque habían visto, ya conocían el proyecto, quizás no. Están todos invitados a participar, es muy fácil. Básicamente, cuando ves un abejorro, la idea es sacarle una foto y enviarla a cualquiera de nuestras redes sociales, que se las dejamos ahí. En Instagram como @bienabejorro, y si no, tenemos nuestra página web y también un WhatsApp. Y indicándonos la fecha y el lugar donde lo vieron, nosotros ya podemos hacer mapas de distribución de las distintas especies y hacer todos estos objetivos que nos propusimos de hacer un monitoreo en vivo. Así que bueno, muy sencillo participar, están todos más que invitados a formar parte de esta comunidad que buscamos que sea una comunidad más observadora y más cuidadora de los abejorros. Algo muy importante para nuestro proyecto es el envío de las fotos. Si nosotros miramos estas 5 fotos, no sé si se ve bien, pero uno a simple vista podría pensar que son todas la misma especie, ¿no? O sea, son todas amarillitas negras, a rayas. Vos decís, listo, Bombus terrestris. Vi un Bombus terrestris. Sin embargo, son 5 especies diferentes. Las 2 de arriba son las 2 especies exóticas y 3 de abajo son 3 especies nativas de nuestro país. Es imposible, así a simple vista, decir, bueno, sí, esa es la nativa, esa es la exótica. Por eso está bueno ir haciéndose el ojo de a poco e ir aprendiendo que si de repente nos registran un Bombus terrestris en Misiones, por ejemplo, que es un lugar al que todavía no llegó, probablemente se trate de Bombus brasiliensis, que se encuentra únicamente en Misiones. Entonces, por esa razón, es muy importante el envío de la foto, porque sin la foto nosotros no consideramos el dato, porque pueden suceder estas confusiones. Por otro lado, pasa esto también. Todas estas especies se encuentran en la Patagonia, todas. Si yo les digo que me identifiquen cuál es el mangangá, el abejorro nativo, es difícil también. El mangangá es este y es este. Nada más. Todos los demás son otras abejas solitarias que se encuentran en nuestros en nuestros parques nacionales de acá de Patagonia y que coexisten con el mangangá. Picoterrestris. Claro. Entonces, bueno, no todo lo naranja que vuela es Bombus dalbomi, ¿sí? Algunas especies coinciden geográficamente con Bombus dalbomi, como les contaba recién. Estas son 2 abejas solitarias nativas de la Patagonia, que son difíciles de ver y son más difíciles aún de sacarle foto porque vuelan a la velocidad de la luz. Cadehuala occidentalis y Diphaglossa galli, que son 2 especies que podemos encontrar, en Patagonia Norte son bastante comunes, no están citadas para Santa Cruz hoy en día. Otra cosa que nos pasa es que hay otras especies naranjas que están más lejos. Entonces nos pasó que de Buenos Aires nos digan, por ejemplo, vi un mangangá nativo patagónico, y en realidad lo que estaban viendo era una abeja carpintera llamada Psilocopa augusti. Entonces, es
fundamental el envío de la foto. Bueno, otra cosa, el nombre depende también mucho del contexto. Si, no sé, es muy común que nos pase que en el norte del país nos registran mangangás, por ejemplo, o nos registran moscardones de Chile, o nos registran, bueno, un abejorro y nos mandan una foto de una abeja carpintera. El nombre depende 100% del contexto, por eso está re bueno aprenderse los nombres científicos, que los nombres científicos, Bombus dalbomi es Bombus dalbomi acá, en la China y en Australia y en todos lados. Y ustedes le digan como le digan o los conozcan como los conozcan a las distintas especies, es 100% válido porque todos los nombres dependen del contexto y del lugar. Si alguien te dice vi un mangangá, también nosotros lo tomamos con pinzas porque después hay que preguntar, bueno, pero ¿de dónde sos? Porque también eso varía bastante. Bueno, entonces lo que logramos hasta ahora, así bien resumido con nuestro proyecto, es logramos acceder a todo el país. Por suerte pudimos obtener datos de todas las especies de Bombus, que son las que nosotros buscamos monitorear, pero como ven acá también recibimos muchos registros de otras abejas, como les contábamos recién, abejas que no se sabe mucho, abejas que son muy parecidas a otros abejorros. Así que bueno, la idea es como potenciar todo esto y que haya cada vez más registros para poder hacer mapas como este, por ejemplo. Estos son mapas que nosotros hicimos gracias a los aportes de la gente que nos fue ayudando, que nos avisó cada vez que vio un abejorro, y podemos ver claramente la diferencia entre Bombus dalbomi, que se encuentra como replegado más a la región cordillerana de nuestro país, y Bombus terrestris, que hoy se encuentra desde la cordillera hasta el mar y hasta Tierra del Fuego. Entonces, bueno, lo que queremos ir haciendo con este proyecto en el tiempo es estudios temporales de la distribución de especies para ver, bueno, como les decía recién, cómo va avanzando la invasión, cómo se van retrayendo las distintas especies, y para eso está bueno un proyecto que como que perdure en el tiempo. También con las fotos que nos envían podemos hacer análisis de interacciones, es decir, ver qué especies están visitando qué flores. También determinar áreas clave de conservación, si de repente estamos recibiendo muchos registros de un área específica, bueno, contemplar si es que esa área está protegida ya por alguna reserva o por algún parque nacional. También lo que buscamos es crear una comunidad observadora. Como les contaba recién, para nosotros es re importante que uno empiece a observar, porque bueno, uno cuando empieza a observar y empieza a cuidar, como que se logra una red de conservación que está muy buena. También despertar vocaciones científicas. Hemos ido a varias escuelas y bueno, uno nunca sabe dónde están los futuros científicos. Y bueno, y abrir la puerta al estudio de preguntas planteadas por la comunidad. Como les decía recién, si alguien de ustedes tiene una inquietud o de repente se le ocurre un experimento o algo, que se pueda trabajar en conjunto y en forma de red. Bueno, por último, ¿qué estamos haciendo en el grupo? Bueno, probamos muchas cosas. En primer lugar, un año tratamos de remover las reinas de Bombus terrestris de áreas particulares y comparar cómo seguían las poblaciones a lo largo de la temporada, comparando con áreas donde no se removieron las reinas. Es como insignificante el trabajo que puede hacer uno de remoción manual. Sacábamos 25 reinas en un día y así cada 2 días. Y bueno, el impacto fue mínimo, no vimos diferencias, los abejorros estaban en todos lados. Así que bueno, eso fue algo que hicimos y no sé si lo vamos a continuar. La cría de dalbomi es algo que es un proyecto, pero bueno, como les conté, es un poco difícil porque en Patagonia Norte el lugar donde mejor está es en Puerto Blest, que es un área muy chiquitita y lo vemos, pero hay pocos, entonces como que no sabemos si sacar reinas, porque si no tenemos éxito, capaz esa reina en la naturaleza sí tenía éxito, entonces es como medio difícil. Igual estamos creando a veces una colonia de laboratorio del Bombus exótico también tenemos que estudiar el exótico para saber cómo se comporta, cómo es, y bueno, también hay que entender a la especie invasora, no solo a la que está en peligro. Bueno, estamos haciendo estudios de termofisiología para ver si hay algún refugio climático donde dalbomi sea más competitivo porque tenga características. Termofisiología es resistencia al frío o al calor, como ver también cómo se va a comportar con el cambio climático. Estudios de genética para ver estas resistencias, de parásitos. Estamos tratando como de forma binacional de tener la importación, porque también la comunidad chilena está preocupada, pero lo que pasa es que ahí lo que prima es el comercio, pero digamos, la población está sensibilizada también con esto. Y bueno, y esto de los monitoreos remotos está re bueno porque también ayuda a tener información sobre dónde están, porque los abejorros producen zumbidos que son diferentes entre especies y entre castas, o sea, la reina es un zumbido diferente de la obrera y del
el macho. Y bueno, y también con teledetección, así que bueno, estamos como con varias cosas en marcha y bueno, esperamos pronto. Así, acá en el transmisor. Ese es un Bombus terrestris que le pusimos un radiotransmisor y tratamos de ver si le cuesta volar, si puede. Obvio que todo se prueba siempre primero con el exótico. Entonces, bueno, son experimentos que son divertidos y son interesantes a nivel científico con una pregunta interesante de fondo. Para el nativo, sacamos la caca del abejorro porque no lo podemos tocar, o sea, no lo podemos matar para ver si está parasitado. Al exótico agarramos, lo diseccionamos, miramos al microscopio, hacemos estudios genéticos y agarramos al bicho. Pero como el nativo no lo queremos matar para estudiarlo, lo metes en un tubo, esperas que haga caca, lo sacas con un capilar. Es como, bueno, lleva un poco más de trabajo, pero bueno. La pregunta es cómo financian los proyectos. En general, lo que solemos hacer es aplicar a financiamientos del exterior. Surbas es como un proyecto más grande que tiene parte de su investigación en Argentina, que estamos en colaboración con chilenos y con ingleses, no me acuerdo más de qué país. Sí. Pero bueno, es un financiamiento externo, no del Ministerio de Ciencia y Técnica. También sí, Mohamed es una fundación de creo que es Arabia Saudita, que también se dedica a financiar proyectos de especies en peligro en extinción. En general, como nosotros trabajamos con Bombus dalbomi, es una especie que es muy carismática y que está en peligro. Entonces, en general, eso es como que tenemos todas las de ganar porque la gente suele financiar proyectos de especies carismáticas en peligro. National Geographic también nos financió varios proyectos. Y bueno, y hoy estamos acá gracias a un financiamiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina, de acá del país, que se dedica a financiar proyectos de ciencia ciudadana. Así que, por suerte, bueno, gracias a ese financiamiento estamos hoy acá. Pero bueno, lo bueno es que el proyecto de Bien Abejorro y esto que les contábamos recién, la verdad es que como funciona todo a través de las redes sociales, es un proyecto que es muy poco costoso de sostener en el tiempo. Es decir, cualquier persona con una cámara o una computadora ya podemos trabajar y podemos obtener datos de súper buena calidad. Así que por esa razón queremos que sea un proyecto que no necesitemos de nada más para que siga funcionando. Ahora nos vamos a Tucumán porque ahí tenemos 4 especies nativas que podemos encontrar. Y bueno, y un poco con los biólogos de allá empezar a trabajar para que ellos empiecen a identificar a las especies y también invitar a la comunidad, un poco como lo que hicimos hoy, para que también se empiecen a familiarizar con las especies nativas de la zona. Incluso hay especies que son muy raras de ver. Tenemos una nativa que es Bombus baeri, que vive solamente a más de 3.000 metros de altura. Entonces, viste, son especies que decís, nadie me la está registrando porque no está o porque nadie la ve. O sea, nadie está a más de 3.000 metros de altura. Entonces, bueno, son desafíos que nos van... Y en Tucumán lograron criar al abejorro nativo de allá. Estuvimos en contacto para ver si su experiencia nos servía. Así que bueno, estamos ahí tratando. Y ellos, por ejemplo, si alguien necesita por alguna razón suministrar de más polinizadores a su cultivo, puede comprar a través de Brometan las colonias de Bombus paulensis. Bueno, gracias a ustedes.